judicial, el juez efectivamente nos va a disponer la realización de esta inspección judicial. Ya no hay actas de inspecciones judiciales, únicamente se siente una razón y se les va a entregar a ustedes una constancia en video de lo que ha significado la inspección judicial. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Vamos ahora sí a los medios probatorios dentro del procedimiento ordinario. Dentro de este procedimiento ordinario, nosotros vamos a encontrar que todos los hechos que aleguemos, absolutamente todos, tenemos que probar. Pero vamos a respetar la carga de la prueba. Entonces, en el procedimiento ordinario, todo el procedimiento ordinario pasa por 4 fases que normalmente ya las hemos conversado, pero les vamos a reiterar. Pasa por el anuncio, pasa por la admisión, la producción y además la valoración. Hay que tomar muy en cuenta que el anuncio solamente se realiza de conformidad al 159 del COGEP únicamente en los actos de proposición. Llámese en estos: demanda, contestación a la demanda, reconvención o contestación a la reconvención. Entonces yo solamente tengo un momento para anunciar mis medios probatorios y ese momento es en los actos de proposición. Si es que yo no lo hago en los actos de preposición, acuérdense de Troya y el principio de la preclusión. Simplemente precluyó la oportunidad y ya no puedo anunciar. Ahora, hay también una excepción que será la famosa prueba nueva. Pero la prueba nueva no significa que yo me puedo reservar prueba para anunciar después. La prueba nueva es aquella prueba que yo no conocí, que no supe de su existencia y que por eso no la adjunté o no la expresé o no la señalé en el acto de proposición. ¿Qué significa esto? Que va a ser muy difícil que yo trabaje con un cliente o con alguna persona y le diga, y ¿sabe qué, señor juez? Y me olvidé de la inspección judicial y le anuncio como prueba nueva. No hay esa opción. Entonces, o saben también anunciar como prueba nueva ahora el certificado de ingresos del demandado. Nunca ha sido prueba nueva porque el certificado de ingresos siempre supimos que había, ¿no es cierto? Entonces, esa es la idea. Lo que ustedes tienen que justificarle al juez es que no conocían esa prueba, que no sabían de su existencia. Es decir, un testigo, ¿sabe qué, señor juez? Este testigo no lo anuncié en mi demanda, solo como ejemplo, porque llegó del país ayer. Entonces, como no estaba presente, le hice este ejemplo. Dentro de la audiencia, digamos, se pone un testimonio. Dentro del testimonio de este testigo se dan hechos que no conocían, yo no conocía como tal. ¿Puedo solicitar también que den tiempo para estructurar pruebas, buscar elementos que le puedan ayudar? No, la prueba nueva solamente se realiza hasta antes de la convocatoria. En el 166 del COGEP lo van a poder ustedes verificar. Entonces, si yo ya estoy en audiencia, con la prueba que estoy, con esa me voy. Aunque aparezcan nuevos elementos, de pronto esos nuevos elementos pueden ser motivo de la apelación, de pronto, pero no ya en audiencia. Entonces vamos a revisar el anuncio. El anuncio, como les dije hace un momento, únicamente en los actos de proposición. Si no pusieron la prueba en los actos de proposición, más o menos consideren que esos no existen y que esos no los van a poder alegar. Entonces, ¿cómo yo presento toda la prueba? Si soy actor, tengo una enorme ventaja, porque si soy actor, tengo todo el tiempo del mundo para presentar mi demanda. Si es que estoy demandando, tengo tiempo para contestar la misma, que puede ser término de 10 días, término de 15 días, o en el ordinario, que estamos ahora revisando, son 30 días. Entonces, yo tengo estos días para preparar mi contestación y también tengo, siendo actor, para presentar la demanda todo el tiempo del mundo. Absolutamente todo el tiempo del mundo. Entonces, si tengo que buscar los testigos, no tengo ningún inconveniente si soy actor. Si es que tengo que buscar la inspección judicial, si tengo que hacer mi peritaje, preparar mis documentos, todo el tiempo del mundo. Entonces, no escatime la preparación de la demanda ni tampoco la preparación de los medios probatorios. Si soy demandado, aprovechen el término que ha previsto la ley para presentar una buena contestación. En teoría, una buena contestación cumple los estándares del 151 del COGEP. ¿Qué significa? Bueno, sí hay que ser un poquito pacientes con los jueces. Es decir, actuar manifestando la autenticidad de la prueba, manifestando si estamos o no estamos de acuerdo con los hechos de la demanda, también ir presentando excepciones si las tenemos, todo lo que nos dice el 151. Si es que efectivamente nosotros únicamente nos limitamos a señalar
que nos damos por citados, que señalamos la casilla judicial y el correo electrónico, tienen que saber ustedes que eso es haberse privado del derecho de ejercer la contradicción, tanto a los hechos de la demanda así como a la prueba. Entonces, refiérese en la contestación a los hechos, a la prueba, a la autenticidad, a las excepciones y todo esto, traten de justificarlo y de sustentarlo también, de la manera que ustedes puedan hacerlo. Normalmente este anuncio de pruebas va a pasar por la siguiente fase, como ustedes vieron, que es el control de admisibilidad o que se denomina también la admisión probatoria. Dentro de esta admisión probatoria nosotros vamos a encontrar que el juez la va a realizar en qué momento en los procedimientos ordinarios, en la famosísima audiencia preliminar. Entonces en la audiencia preliminar el juez va a poder expresar y va a poder señalar cuáles de todos los medios probatorios que ustedes presentaron se quedan para la audiencia de juicio y cuáles van a ser excluidos. Esto vamos a estar muy claros. Entonces todos los medios que yo anuncié, el momento en el que el juez les pone a consideración de la contraparte, digamos así, el juez acepta o el juez excluye. ¿Bajo qué consideraciones el juez va a aceptar o negar una prueba? 3 principios que están previstos en el 160, utilidad, pertinencia y conducencia. Entonces, si el juez considera que este informe pericial que ustedes han presentado es un informe que es útil, pertinente y conducente, dirá, se admite el informe pericial. Si el juez considera que, el clásico ejemplo, que considera que 15 testigos son un exceso para demostrar sus pretensiones, les va a pedir que seleccionen 1, 2, 3, los que fuera, y solo a ellos les va a admitir. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta esto. Y también, tener en cuenta esto significa que van a tener que realizar un uso estratégico de los medios probatorios. Entonces, toda la prueba que yo anuncio tiene que ser una prueba estratégica, es decir, una prueba útil, pertinente y conducente. ¿Conducente a qué? A demostrar los hechos que alegué en mi demanda. Útil para demostrar que lo que yo, o sea, es útil este testigo para demostrar que es cierto las afirmaciones que presenté también en mi demanda, en mi contestación o en cualquier acto de proposición, y que también es pertinente para estos hechos. Entonces yo ya no presento la prueba así, como hacíamos en el sistema de antaño, toda la prueba que queríamos y ahí verá usted qué le sirve. No podemos, hay que hacerlo con este enfoque para que se pueda también sustentar de mejor manera nuestra pretensión, sea como actores o sea como demandados también. Si es que nos niegan algún medio probatorio, como muchas veces hemos conversado, vamos a poder apelar y esta apelación se realiza en la misma audiencia, con el mismo juez y con las mismas partes y se concede en efecto diferido. ¿Qué significa este efecto diferido? Significa que no obstante de que hemos puesto la apelación, el proceso sigue y que esto va a ser motivo de una revisión en segunda instancia. ¿De acuerdo? Vamos también a la siguiente fase que se denomina la producción. Dentro de la producción, en el procedimiento, entonces no se olviden en qué momento nos dicen qué pruebas se quedan y qué pruebas se van en la audiencia preliminar. Y en qué momento voy a actuar estas pruebas, se las realiza en el juicio. En la audiencia de juicio normalmente se construye bajo el esquema de alegatos de inicio, la práctica probatoria y el alegato de cierre. El alegato de inicio va a corresponder la oferta que ustedes hacen al juez de que van a probar sus hechos y que lo van a realizar a través de la prueba 1, 2 y 3. La práctica representa también que yo voy a actuar en la prueba conforme a los estándares del COGEP. En el caso de la prueba testimonial, la práctica implica interrogatorio adecuado. Una recomendación, las preguntas que planteamos con adverbios de pregunta que son qué, cómo, dónde, cuándo, por qué, para qué, cuántos. Abstenerse, o sea, son las mismas preguntas que tienen grabadas en la computadora, pero quitadas de eso de diga cómo sabe usted y le consta qué. Desde el qué, nada más, sistema oral, nada más, así, muy simple. Las preguntas abiertas valen para los interrogatorios y todas estas otras preguntas que coaccionen, sugieran, hagan dudar, sean inconstitucionales, no les va a valer absolutamente para nada dentro de un interrogatorio, así absolutamente para nada, porque van a ser objetadas. Y si es que son objetadas, no pueden ustedes probar que los hechos de la demanda son ciertos.
Los prueba documental tienen la idea de que tenemos que exhibir al juez, tenemos que exhibir en todo momento la prueba documental y además hacer un extracto muy breve de la misma. ¿Esto qué significa? Que si pensemos que se trata sobre un contrato, si para nosotros es necesario utilizar un infocus para poder exhibir la parte pertinente del contrato y referirnos a ese punto específico, habrá que solicitar las medidas para que se cuente con este recurso. Y la idea es que la prueba documental siempre quede en exhibición, siempre sea de público acceso y que además se permita la contradicción de la misma. Toda prueba que ustedes presenten, asegúrense que la parte contraria pueda contradecir la misma. Porque si no contradice la misma, la prueba tampoco tiene eficacia probatoria y no puede pasar a la siguiente fase, que es la valoración. Ya. Tenemos la valoración. La valoración de la prueba se realiza conforme a las reglas de la sana crítica y también a los principios que habíamos visto: utilidad, conducencia y pertinencia. Lo normal es que algunas reglas específicas de valoración les he traído a ustedes y dentro de la misma se van a presumir conforme al 172 como ciertos todos los hechos que se van presentando por las partes. Va a ser muy difícil que un juez dude de los documentos que ustedes presenten o que dude del testimonio o que les esté diciendo, ¿será cierto eso? Eso es muy, muy difícil por esta presunción. Reglas generales también para la declaración de parte: las pruebas se valoran en su conjunto, en su integralidad y además con esta visión de utilidad, pertinencia y conducencia. Esto en el procedimiento ordinario, únicamente nos hemos referido a, no se olviden ustedes, a la oportunidad probatoria. ¿En qué momento yo presento mis pruebas y también cómo las practico? No se olviden, toda prueba es admitida, toda prueba es anunciada, es admitida, es también producida y también es valorada. Entonces, esas 4 fases tenemos que nosotros tomarlas en cuenta para saber si las pruebas que presentamos van a ser útiles, pertinentes y conducentes. Ahora, esto en el ordinario. En los procedimientos que tienen audiencia única, estos van normalmente a ser los sumarios y también van a ser los procedimientos de carácter ejecutivo y los monitorios. Claro, el ejecutivo y el monitorio en el caso de que haya o exista algún tipo de oposición, ya que si no existe ningún tipo de oposición, evidentemente no vamos a audiencia y se emite la decisión. Entonces, normalmente cuando hay una audiencia única, las fases también, o la oportunidad probatoria en audiencia única, también va a pasar por estas fases. La diferencia es que todo se hace en la misma audiencia. Y en el ordinario teníamos anuncio y admisibilidad en la preliminar y teníamos práctica y valoración en la de juicio. Ahora, en la única, todas esas 4 fases reunidas en una misma audiencia. La diferencia, las fases de la misma. Normalmente la admisibilidad, el anuncio y la admisibilidad, la práctica y la prueba se realizan en la fase 2, fenecida la etapa de conciliación. Entonces vamos a ver, cuando nosotros anunciamos, regla general para todos los juicios, anunciamos en los actos de proposición. Si no anunciamos en los actos de proposición, precluyó nuestra oportunidad. Cuando la practicamos, cuando la anunciamos en la audiencia y adicionalmente la anunciamos en la fase 2. Anunciamos nuestra, ejemplo, señor juez, anuncio la prueba A, contradice la otra parte, no tengo ninguna objeción, el juez si considera útil y pertinente dirá, se admite la prueba. Terminamos esta fase o este ejercicio y vamos a la práctica de la misma. Y la práctica implicará las reglas que ya habíamos conversado hasta hace un momento. La valoración también. La pregunta es, ¿y en el procedimiento voluntario cuál es la oportunidad probatoria que tenemos? ¿O en qué momento nosotros vamos en un voluntario a hacer el anuncio, la admisibilidad y todos estos elementos que les había comentado?